Y esa mujer entendió que Dios la había llamado para eso, y ahora son más de 170 mujeres que está viendo con problemas de facultades mentales. Imagínense, 170 mujeres que los familiares ya no las quieren, que los encuentran en la calle, que los encuentran donde los encuentren, se los llevan, le han llevado, la procuraduría le lleva, la gente, personas de la calle, dice que a veces han tocado la puerta, tocan el timbre, y cuando salen ya hay una persona ahí abandonada con problemas, que fueron y la dejaron a propósito de la familia. Ya, la meten, la atienden, le ayudan. Es una manera en que estás sirviendo al Señor. ¿Nunca le has preguntado tú a Dios, Señor, en qué puedo servir en tu obra? Tocando un instrumento, hablando de tu palabra. Estamos orando para que Dios levante hermanas o hermanos jóvenes o adultos aquí a tocar como músicos para la gloria del Señor. ¿En qué puedes servir tú al Señor? ¿No? Si te armonizas con Dios, Dios te va a guiar en qué área puedes servirlo. Porque venimos a este mundo para servir. Amén. Y si no servimos, ¿qué pasa? No vivimos. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Pero no se pongan tristes, hermanos. Sonrían. Sonriamos. Vamos todos a servir. A ver, dígale al hermano que está a su lado. Vamos a servir con la ayuda del Señor. Amén. Ahora, si nosotros entendemos todo esto, amados hermanos, bueno, sobre el punto de servicio quiero leerles una escritura, por favor, hermano Israel, primera de Pedro capítulo 4, versículo 10. Sirve que hago un paréntesis para darle un traguito a este té tan rico. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10, ¿cómo dice? Cada uno según el don que ha recibido. O sea, quiere decir, aquí, si yo les digo, a ver, cada uno póngase de pie, ¿cuántos se van a poner de pie? Todos. Cada uno somos todos. Y la Biblia dice que cada uno, según el don que hayamos recibido, quiere decir que como mínimo tenemos un don. Como mínimo, hay quienes pueden tener más de un don. Pero todos como mínimo tenemos un don. Y les repito, aquí tendríamos que ir a 1 Corintios capítulo 12 y a Romanos capítulo 12 para entender. Si usted quiere anotar las referencias ahí en casita lo lee, cuáles son los dones. 1 Corintios capítulo 12 nos los menciona, Romanos capítulo 12 nos los menciona. Nos habla de los dones espirituales, pero también nos habla en Romanos de los dones en cuanto a función. ¿Sí? No tanto en lo espiritual, aunque también está ligado con ello. Bueno, dice que según lo que hayamos recibido, ministrelo. Esa palabra, ministrelo a los otros, significa sírvele a los demás. Sírvele a los demás con lo que Dios te ha dado. Como buenos administradores de la mucha gracia de Dios o de la multiforme gracia de Dios. El Señor Jesucristo lo dijo en otras palabras: da de gracia lo que de gracia recibiste. Entonces, si recibimos la salvación por gracia o por obras, por gracia, entonces tenemos que compartirla con otros por la gracia del Señor Jesucristo. Yo ya recibí la salvación, ahora la comparto con otros. Le decía a mi esposa ahora que fuimos a recoger el día sábado, porque fui por ella allá al hospital, le preguntaba yo, bueno, y aparte de todo esto, ¿qué le sacaste de provecho al haber estado en ese lugar? Fíjese qué pregunta le hice, ¿no? Hasta mi esposa podía haber dicho, oye, no te pases, ¿no? Le decía, y aparte de todo esto, ¿qué le sacaste de provecho haber estado en ese lugar? Le dio risa y me dice, pues fíjate que sí le saqué provecho.
porque Dios me dio la gracia de predicarle a fulana, sutana y a perengana. 3 personas les hablé de Cristo, en medio del mundo. Una, que es de las enfermeras, ya me dio testimonio. Dice, me vio leyendo la Biblia, oiga, y esto, y ahí le di testimonio. Otra dice, desde que llegué a las urgencias, la primerita pues, estaba yo ahí en urgencias, me senté a un lado y ahí estaba otra mujercita bien cabizbaja, así con su mano, o sea, me dice, estaba así con su mano y entre llorando y no llorando, y muy jovencita, y que le dijo, ¿qué te pasa? No, es que esto, y empezó a platicar, y le empezó a dar testimonio, le empezó a hablar del Señor, empezó a hablar del Señor. Y fíjese cómo es Dios tan misericordioso, porque ella hablándole a ella allá adentro, mientras estaban esperando que las checaran en las urgencias, tanto a esta mujercita como a mi esposa, y yo afuera, en la sala de espera, que me dieran respuestas si se quedaba o no se quedaba, ahí vi a un varón desesperado. Se paraba, se sentaba, y en una de esas que se sentó, que me dice, oiga, me hizo una pregunta acerca del estacionamiento, oiga, usted no sabe aquí cómo está lo del estacionamiento, es que fíjese que quién sabe qué, y empezó a decirme, empecé a platicar con él, y se empezó a dar la oportunidad de compartir la palabra. Pues resulta que era el esposo de la con la que le estaba compartiendo mi esposa. Resulta que era el esposo. Venían del estado de Guerrero. Dios los trajo porque traía un problema fuerte su esposa. Pues Dios nos dio la oportunidad de predicarles. ¿Por qué? Porque dice el Señor, tienes que dar de gracia lo que de gracia recibiste. Y le empezaba a predicar y se me evadía. Le digo a mi esposa, era como, haz de cuenta como cuando quieres agarrar algo, o sea que, no sé si a algunos de ustedes les ha tocado perseguir alguna gallina o algo. ¿Sí les ha tocado? Bueno, uno que viene del pueblo, ustedes a lo mejor no, pero un día los voy a llevar al pueblo para que vean lo que es querer agarrar una gallina. No es fácil. Usted la quiere agarrar y se le va para allá, se le va y ahí va. Corren fuerte. Le digo a mi esposa, haz de cuenta, yo le estaba hablando a este hombre y de repente se me evadía para acá y se me evadía para acá y se me evadía para allá, pero duro, hasta que lo agarré con la ayuda del Señor. Y resulta que era el esposo de ella. Era el esposo. Estaban afligidos, estaban angustiados, pero Dios los ayudó, obviamente, porque todo salió bien también a su esposa. Ya después, al otro día, me lo vuelvo a encontrar ahí en la mañana y seguimos platicando. Y ya después me dice, lo invito a desayunar, vamos a desayunar, véngase, vamos a desayunar. Y le agradezco mucho, de verdad, que tengo que esperar. A él ya le habían dado el informe de su esposa, pero a mí no. Pues yo no tengo que esperar. Pero provecho. Aquí yo le sigo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me estaba invitando a desayunar? Porque de alguna manera el Señor había trabajado en su corazón. ¿Sí? De alguna manera el Señor había trabajado. Entonces le decía a mi esposa, a todo esto, ¿qué te aprovechó estar ahí? Y pues sí, 3 personas. Cuando yo llegué por ella ya para traerla, subo ya para llevarle su ropa para que se vistiera, y estaba una mujercita ahí llorando. Hablando ella con ella y llorando la mujercita, una mujercita blanquita de piel, me acuerdo bien su pelo así medio rojizo, llorando, y la abraza y dice, gracias Alma, te agradezco mucho, mira, saliendo de aquí yo te voy a echar un telefonazo y eso.